I'm afraid I don't speak any more Spanish. Me temo que no hablo más español, But fortunately, I have someone who does. pero afortunadamente tiene alguien que sí. So I'm very grateful to Saskia for translating for me. Entonces está muy agradecido con Saskia que anda por ahí, por estar traduciendo. What I would really like to know Lo que en realidad me gustaría saber is what her father's already said about me. es qué fue lo que dijo el papá de ella sobre mí ahí cuando estaba hablando. It's disconcerting Es un poco desconcertante when someone is talking about you in another language cuando alguien está hablando sobre uno en otro idioma and then everyone in the audience is laughing. y todo el mundo se ríe. It is a very great privilege Es un gran privilegio for me and Debbie to be here. para mí y para mi esposa Debbie estar aquí. I think as Teo said, this is my 4th visit. Como dijo Don Teo, esta es mi cuarta visita. I have loved coming to Colombia, Me ha encantado venir a Colombia, to Medellin, a Medellín and to the seminary. y al seminario. And each time I've had a very, very warm welcome. Y cada vez me han dado una bienvenida muy, muy calurosa. I have a deep respect for the work of the seminary. Tengo un respeto profundo por el trabajo del seminario. I think you have wonderful faculty Creo que tienen una facultad maravillosa and a great mission. y una misión grandiosa. And we even have a seminary graduate who is a member of our church in Cambridge. Y aún nosotros tenemos una egresada del seminario que es miembro de nuestra iglesia en Cambridge. Where she is one of the most fruitful people in the church in evangelism. Es una de las personas más fructíferas de la iglesia en el área de evangelismo. I've been asked to give these seminars. Me han pedido que dicte este seminario. My understanding is that the faculty, or maybe it was just the principal, wanted not to have an academic, but an ordinary pastor. Tengo entendido que la facultad, o tal vez solo la rectora del seminario, quería no tener un académico, sino solo un pastor. And that's certainly what I am, just an ordinary pastor. Y eso es lo que soy yo, un pastor común y corriente. I've decided to speak on the topic of idols and idolatry, He decidido hablar sobre el tema de los ídolos y la idolatría, because in my work as a pastor over the years, porque en mi labor pastoral a lo largo de los años, I have found this very helpful. esto me ha ayudado bastante. I found it helpful for my own life and for the people that I serve. Me ha ayudado en mi propia vida y también con aquellos a los que sirvo. Let me say some of the ways in which I find this a helpful topic. Voy a compartir con ustedes algunas de las formas en las cuales me parece que este tema nos ayuda. It helps us in understanding God and loving Him better. Nos ayuda a comprender a Dios y amarlo mejor. It helps in understanding our culture and critiquing it more effectively. Nos ayuda a comprender nuestra cultura y a evaluarla de manera más eficaz. It helps us in understanding the gospel and what the gospel does more fully. Nos ayuda a comprender el Evangelio y qué es lo que el Evangelio realmente hace de una manera más profunda. It helps us to understand what we do in our outreach and make that more effective. Nos ayuda a entender lo que hacemos en nuestro alcance o evangelismo a la comunidad de una manera más efectiva. It helps us to understand ourselves, our inner beings, our conflicts and our drives. Nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, nuestro ser, nuestros conflictos interiores, los impulsos que tenemos, So that we ourselves can grow as disciples. para que nosotros mismos podamos crecer como discípulos. And it helps us in understanding what we do in ministry, in preaching, in discipling, in pastoral counselling. Y nos ayuda también a comprender lo que hacemos en el ministerio, en la predicación, el discipulado, la consejería pastoral. So I'm just going to pause and I'm just going to ask that God would help me. Entonces vamos a parar por un momento y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Our Lord and our God, we bow before you in our hearts. Nuestro Señor y Dios, nos postramos delante de ti en nuestros corazones. And we want to acknowledge your holy presence with us today. Queremos reconocer tu santa presencia en medio de nosotros hoy. We pray that you may be glorified. Oramos que tú seas glorificado. We pray that you would illuminate our minds. Oramos que tú ilumines nuestras mentes. Oh Lord, we pray you would show us more of yourself
and more of how we can become more like you. Señor, te pedimos que nos muestres más de quién eres tú y cómo nosotros podemos ser más como tú. I must pray for myself, O Lord, Y oro por mí, Señor, and for Saskia as she translates, y por Saskia traducir, and for all of us, Lord, that this may be to your glory and honor. y por todos los que estamos aquí, que esto sea para tu gloria y para tu honor. Amen. Amén. You may think that the topic of idolatry is one that doesn't come up very much in the New Testament. Tal vez ustedes piensen que el tema de la idolatría es un tema que no surge mucho en el Nuevo Testamento. I hope to correct that. Espero poder corregir esa impresión. And in many ways, the text for the seminars is this verse at the end of 1 John. Y en muchos sentidos el texto clave para este seminario es este versículo que aparece en Primera de Juan. Keep yourselves from idols. Apártense de los ídolos. John wants us to keep ourselves from worshipping what is not God. Juan quiere que nosotros nos abstengamos, nos apartemos de adorar aquello que no es Dios. And immediately he's drawing on an entire Old Testament background. Y él está aquí tomando de todo el trasfondo del Antiguo Testamento. It's one of the most pregnant and compressed phrases in the New Testament. Es una de las frases más profundas y más concisas en todo el Nuevo Testamento. So let's jump back to one passage in the Old Testament that shows us some of that background. Entonces vamos a pasar a un pasaje del Antiguo Testamento que nos muestra un poco de ese trasfondo. And that is Ezekiel chapter 14, verses 1 to 6. Ese es Ezequiel capítulo 14, versículos 1 al 6. Dice así: unos jefes de Israel vinieron a visitarme y se sentaron frente a mí. Entonces el Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulten? Por tanto, habla con ellos y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. A todo israelita que haya hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes y que después de haber colocado a su paso trampas que lo hagan pecar, consulte al profeta, yo el Señor le responderé según la multitud de sus ídolos malolientes. Así cautivaré el corazón de los israelitas que por causa de todos esos ídolos malolientes se hayan alejado de mí. Por tanto, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente: arrepiéntanse, apártense de una vez por todas de su idolatría y de toda práctica repugnante. There's something unusual about this. Hay algo un poco extraño en esto. Generally in the Old Testament, the writers speak of idols being set up in a temple or in a household. Por lo general, en el Antiguo Testamento, los autores hablan de los ídolos como algo que se pone en una casa o en un templo. Here Ezekiel speaks of the idols being set up in the heart. Y aquí Ezequiel habla de los ídolos que se levantan en el corazón, In the center of the person's being. en el centro del ser de la persona. Something other than God has been given chief place. Algo diferente a Dios se le ha dado el lugar principal. And God reacts very strongly to that. Y Dios reacciona fuertemente frente a eso. The language is strong, El vocabulario es fuerte and the action is going to be strong as well. y la acción que va a tomar también va a ser fuerte. But notice the promise of grace. Pero noten la promesa de la gracia. Verse 5. En el verso 5. Así cautivaré el corazón de los israelitas que por causa de todos esos ídolos malolientes se hayan alejado de mí.
For people who have set up idols in their hearts, God is going to go out to recapture their hearts for himself. Para aquellas personas que han levantado ídolos en su corazón, Dios va a salir a recautivarlos para sí mismo. And through this week we're going to be tracing this great plan of God. Y a lo largo de esta semana vamos a estar hablando acerca de este gran plan de Dios. That we have idols in our hearts, Que tenemos ídolos en nuestro corazón, but that God has this plan to recapture our hearts for himself. pero que Dios tiene este plan de recapturar nuestros corazones para Él. Now that's the introduction. Ahora, esa es la introducción. Now we need to have some definitions. Ahora necesitamos mirar algunas definiciones. And we're going to try and define what idols are and what idols do through this morning. Y esta mañana vamos a tratar de definir qué son los ídolos y qué hacen los ídolos. Here we are. There we are. The background is this. El trasfondo es este. The Old Testament teaching about the nature and character of God. La enseñanza del Antiguo Testamento acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. And there is so much that we could say. Y hay tantas cosas que podríamos decir. We need to say that God is one. Tenemos que decir que Dios es uno. That there is one true God and that there is a simplicity about him. Que hay un solo Dios verdadero y que hay cierta sencillez en Él. That God is infinite. Que Dios es infinito. That God is invisible. Que Dios es invisible. And this is very important. Y eso es muy importante. He doesn't have a body. He is, to use this technical word, incorporeal. Él no tiene un cuerpo físico. Para usar el término técnico es incorpóreo. And also that he is sovereign, that he reigns, that he is the king. Y también que Él es soberano, Él reina, Él es el rey. Now there's much that we could add to that. Hay muchas cosas que podríamos agregar a eso. And probably we should add that God is the creator and the sole creator of everything. Tal vez deberíamos agregar que Dios es el creador, el único creador de lo que hay. And so we are simply created beings. Entonces nosotros somos sencillamente seres creados, But we were made to worship God. pero fuimos hechos para adorar a Dios. There is this Latin term that someone has made, Hay un término en latín que ha creado alguien, that men and women are to be homo adorans. Not homo sapiens, the wise man, but homo adorans, worshipping man. que el ser humano, hombres y mujeres, deben ser homo adorans, no homo sapiens, sino homo adorans, seres que adoran. We were made to worship God Fuimos hechos para adorar a Dios and to have God at the center of our lives. y para tener a Dios en el centro de nuestra vida. And what a wonderful thing that is, ¿Y qué tan maravilloso es eso? because God himself is good Porque Dios mismo es bueno, and full of love. está lleno de amor. God is beautiful. Dios es hermoso. And to have a relationship with him satisfies all of our needs. Y tener una relación con Él satisface todas nuestras necesidades. So this is the background. Entonces, este es el trasfondo. But very early on in the Bible, things go wrong. Pero muy temprano en la Biblia las cosas empiezan a salir mal. And in Genesis 3, Y en Génesis capítulo 3, we see the man and the woman being tempted to try to become God. vemos que el hombre y la mujer son tentados para tratar de ser Dios. So can I read Genesis 3? Vamos a leer Génesis 3 del 1 al 7. Dice así: La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer:
¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y él comió también. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. They had been created in the image of God. Habían sido creados a imagen de Dios, To reflect something of God in the world. para reflejar algo de Dios en el mundo. But the temptation is to become like God in a different, new way. Pero la tentación es ser como Dios en una manera diferente, With the ability to define life and define good and evil. con la habilidad para definir la vida y definir el bien y el mal. And they fall into this temptation of wanting to become more like God than they could. Y caen en esta tentación de querer ser más como Dios de lo que podían. This is a terrible tragedy. Esta es una tragedia terrible. Trying to define for themselves what good and evil were. Tratar de definir por sí mismos qué era lo bueno y lo malo. What is happening is that they are deifying their own capacities. Lo que está sucediendo es que ellos están deificando sus propias capacidades And making gods out of themselves. y haciéndose a sí mismos dioses. They're making gods out of their own choices, their own thoughts, their own decisions. Están haciendo dioses de sus propios pensamientos, sus propias decisiones. This means a rejection of the goodness of God. Eso significa un rechazo a la bondad de Dios, A rejection of God's authority. un rechazo a la autoridad de Dios And a rejection of God's supreme place in their lives. y un rechazo al lugar supremo que Dios ocupaba en sus vidas. They are dethroning God Están destronando a Dios and enthroning something created instead. y entronando algo creado en su lugar. And that is at the root of idolatry. Y eso es lo que está en la raíz de la idolatría. This desire for us to be in control Este deseo de estar en control nosotros and for God to be shifted to the margins. y que Dios pase al margen. But that leaves us very conflicted Pero eso nos deja con mucho conflicto, because the human psyche is too fragile for that kind of weight. porque la psiquis humana es demasiado frágil para ese tipo de peso. We were not made to have that weight resting on us. No fuimos creados para tener ese peso descansando sobre nosotros. And each of us is in this kind of conflict between wanting to be our own God Y cada uno de nosotros está en este conflicto entre querer ser nuestro propio Dios and just feeling that we need something else to help us. y sentir que necesitamos algo más que nos ayude. Each of us has this inner tension, this inner conflict. Cada uno de nosotros tiene esta tensión, este conflicto en nuestro interior. We oscillate between the two. Y oscilamos entre los dos. But what human beings have always done when they feel inadequate in themselves Y lo que han hecho siempre los seres humanos cuando ellos mismos se sienten inadecuados is to look outside of ourselves es mirar fuera de nosotros mismos and to make idols out of other created things. y convertir en ídolos otras cosas creadas. And this was true in the history of Israel. Y esto es cierto en la historia de Israel.
So we're going to move to Exodus chapter 20. Entonces vamos a leer Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 6. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. The Lord had brought them out of slavery in Egypt, El Señor los había sacado de la esclavitud en Egipto and he was leading them to the promised land. y los estaba llevando a la tierra prometida. But here comes this warning. Pero aquí viene esta advertencia. No other gods before me. Ningún otro Dios delante de mí. He knew the tendency of the human heart. Él conocía la tendencia del corazón humano. And so he warned them, I am to be your only God. Entonces les advirtió, yo debo ser su único Dios. And then in verse 4, the command is refined. Y luego en el versículo 4, el mandamiento es refinado. A specific prohibition Una prohibición específica on the creation of images or statues sobre la creación de imágenes o estatuas for worship. para adorarlas. And this strong language. Y este vocabulario muy fuerte. You shall not bow down to them or worship them. No te inclinarás delante de ellos ni los adorarás. For I, the Lord your God, am a jealous God. Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. We'll think a little bit more about jealousy later this morning. Más adelante vamos a hablar un poco más acerca de los celos, But it is a very significant thing. pero es algo muy significativo. God wants their exclusive devotion. Dios quiere su devoción exclusiva And he will not share that with anything else. y no compartirá esa devoción con nada más. Once again, I want you to notice how idols are created things. Y quiero que noten una vez más que los ídolos son cosas creadas In a kind of twofold way. en dos sentidos. The image itself would have been created, La imagen misma hubiera sido creada, hecha, but it simply represented something else that was created. pero representaba otra cosa que también era creada. We could sum up idolatry as substituting something else for the true and living God. Podríamos resumir lo que es la idolatría como sustituir o reemplazar, poner en otra cosa en el lugar que le pertenece a Dios. And in the life of the Exodus, this happened tragically soon. Y en la vida del Éxodo esto ocurrió trágicamente pronto. You remember how Moses went up the mountain to be with God? ¿Recuerdan que Moisés subió a la montaña para estar con Dios? And then we hear in chapter 32 of what happened in his absence. Y luego leemos en el capítulo 32 acerca de lo que ocurrió en su ausencia. Éxodo 32 del 1 al 6. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón les respondió: quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos.
Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. They couldn't cope without being able to worship something they could see. No podían manejar la vida sin adorar a algo a lo que podían ver. They wanted something visible. Querían algo visible. I just wonder if any of you found this hard, that we can't see God. Y yo me pregunto si alguno de ustedes alguna vez ha luchado con este hecho de que no podemos ver a Dios. When we pray, we may close our eyes, we may have our eyes open, but either way, we can't see God visibly. Y cuando oramos, tal vez cerremos los ojos o los tengamos abiertos, pero de cualquiera de las dos maneras, no podemos ver a Dios. It's one of the most basic principles of our relationship with Him. Es uno de los principios más básicos de nuestra relación con Él. That we have to reach out with the eyes of faith, not the eyes of sight. Que tenemos que adorarlo con los ojos de la fe y no con los ojos físicos. But they wouldn't do that. Pero ellos no quisieron hacer eso. And so they worship the golden calf. Entonces adoraron al becerro de oro. And as it sums it up in Psalm 106, Como dice en Salmos 106, Salmo 106, 19. En Horeb hicieron un becerro, se postraron ante un ídolo de fundición. that was all it was. An idol cast in metal. Eso era todo lo que era, un ídolo hecho de metal. But they bowed down and worshipped. Pero ellos se postraron y lo adoraron. Can't you feel the absurdity of that? ¿Pueden sentir lo absurdo que es eso? And yet it is what the human heart wants. Something visible to invest all its hopes in. Y sin embargo, eso es lo que anhela el corazón humano. Algo visible en lo cual puede poner su esperanza. There's a great quote from John Calvin. Hay una cita genial de Juan Calvino. Dice, los hombres no creen que Dios está con ellos, a menos que muestre su presencia físicamente. I think that's a profound statement. Yo creo que eso es una afirmación profunda. And I suspect Calvin would have related that to the Roman Catholic Church in his day and the idols and statues that were present in those buildings and in their worship. Y me imagino que en su época Calvino hubiera relacionado esta afirmación con la Iglesia Católica Romana y las estatuas que había en los lugares de adoración. Now that leads us on to a further definition of what idolatry is. Y eso nos lleva a una definición más profunda de lo que es la idolatría. Because idolatry is false worship. Porque la idolatría es la adoración falsa. Putting something created in the Creator's place. Poner algo creado en el lugar del Creador. And this is very much the way that Paul speaks of it in the New Testament as well, in Romans 1. Y esta es la manera en la cual Pablo habla sobre la idolatría en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 1, versos 22 y 23. Dice así, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Do you see the swap, the exchange that is going on? Pueden ver el intercambio que está ocurriendo. The swap between the glory of God, vast, infinite, perfect. El intercambio por esa increíble, inmensa, perfecta gloria de Dios. But rather than worshipping Him, Pero en lugar de adorarlo a Él,
They worship statues based on things he has created. Adoran estatuas basadas en cosas que él ha creado, Either statues of people or of animals. ya sean estatuas de personas o de animales. And this is what we find in the story of Israel repeatedly. We've already seen from Exodus 32 how they bowed down and worshipped this calf. Y eso es lo que encontramos repetidamente en la historia de Israel. Ya hemos visto cómo ellos se postraron y adoraron este becerro fundido. But there are many other instances too. Pero hay muchas otras instancias también. Here are some verses from 2 Kings 17. Aquí hay unos versículos de Segunda de Reyes 17. Rindieron culto a los ídolos, aunque el Señor se lo había prohibido categóricamente. En Segunda de Reyes 17:16, abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron 2 ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la diosa Aserá. Se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal. Y en Segunda de Reyes 17:41, aquellos pueblos adoraban al Señor y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. This is just one moment in the history of Israel. Esto es solo un momento en la historia de Israel. But it is a kind of summary of so much that went on in their history. Pero es como un resumen de tantas cosas que ocurrieron en su historia. And at the heart of it was this substitute. Y el corazón de lo que estaba sucediendo era este intercambio. They borrowed the gods of the other nations. Prestaban los dioses de otras naciones. And they brought them in and they worshipped them instead of Los trajeron y los adoraron en lugar de adorar al Señor Dios. I thought you might be interested to see some pictures. Pensé que tal vez les gustaría ver algunas ilustraciones. Here are some of the representations of Baal, who's one of the gods we hear about a lot. Estas son algunas de las representaciones de Baal, uno de los dioses de los cuales escuchamos hablar mucho. There's a stone frieze and then 2 statues. Entonces hay un friso en piedra y 2 estatuillas. And nowadays we find these in museums. People go and look at them. Y hoy en día encontramos estos en museos y la gente va y los mira. But in those days they worshipped them. Pero en esos días los adoraban. They would bow down and they would offer them sacrifices. Se postraban y les ofrecían sacrificios. They would even dress them. Aún los vestían. There seem to be some records of them even making them up with makeup on their little faces. Parece que hay algunos registros de que aún los maquillaban en sus pequeños rostros. Here's another picture. Aquí hay otra ilustración. This is Asherah, Esta es la diosa Aserá, who's a fertility goddess. la diosa de la fertilidad. And I've got another picture here. Yes, here we are. And yet another Canaanite god that would have been worshipped by the Israelites at times. Y aquí hay otra imagen de otro dios que hubiera sido adorado por los cananitas. Now the Old Testament gives quite a sophisticated analysis of what is wrong with idolatry. El Antiguo Testamento hace un análisis bastante sofisticado acerca de lo que está mal con la idolatría. And it uses 2 metaphors. Y utiliza 2 metáforas. And the first metaphor has 2 sides to it. Y la primera metáfora tiene 2 lados. The first metaphor is that it is a political image. La primera metáfora es que es una imagen política. So it is borrowing something from the world of politics. Entonces como que presta algo del mundo de la política. And particularly the relationship between a strong ruler Y particularmente la relación entre un líder fuerte and the people who were in his kingdom. y las personas que formaban parte de su reino. And people who have a strong ruler over them will tend to trust that ruler. Y las personas que tienen un líder fuerte
tendrán la tendencia a confiar en ese líder. They trust his strength, they trust his authority. Confían en su fuerza, confían en su autoridad. They trust him to protect them. Confían en que Él los proteja. And what we find repeatedly in the descriptions of Israelite idolatry Y lo que encontramos repetidamente en las descripciones de la idolatría de Israel is the people misdirecting their trust es que las personas dirigen mal su confianza, away from God who had redeemed them and cared for them, no la dirigen hacia Dios que los había redimido y los estaba cuidando, and instead they trusted the idols. sino que confían en los ídolos. We've some Bible references to show that. Y tenemos aquí un par de referencias bíblicas que muestran esto. Éxodo 32:4. Quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Y Salmos 24:4. Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Do you see in the first one, there's the transfer of trust away from the God who actually had brought them out onto the false God. It's misdirected. Entonces pueden ver en el primer ejemplo que hay una transferencia de la confianza que debían haber puesto en Dios y la han enfocado en el ídolo. Está mal dirigida esa confianza. And in the second passage from Psalm 24, the same idea of trusting in an idol rather than God. Y en el segundo pasaje, en el Salmo 24, la misma idea de confiar en un ídolo en lugar de confiar en Dios. And a couple more passages. Aquí hay otro par de pasajes, en Habacuc 2:18. ¿De qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos que no pueden hablar solo está confiando en su propio artificio. Y en Isaías 42:17. Pero retrocederán llenos de vergüenza los que confían en los ídolos, los que dicen a las imágenes: ustedes son nuestros dioses. Idols are what we trust instead of trusting God. Los ídolos son las cosas en las que confiamos en lugar de confiar en Dios. That's the first part of the political metaphor. Esa es la primera parte de la metáfora política. The second part of the political metaphor is that we serve idols. La segunda parte de la metáfora política es que servimos a los ídolos. And if you think about it, that's how it works in the political sphere. Y si piensan en eso, así también es como funciona en la esfera política. So the people trusted the overlord to look after them. Entonces las personas confiaban en su amo y señor para que los cuidara. And in return, they would serve the overlord. Y en respuesta ellos servían a ese amo y señor. That was the deal. Ese era el trato. And the Old Testament says that is what people do with idols. What they should do with the real God, they do with idols instead. Y el Antiguo Testamento dice, eso es lo que hacen las personas con los ídolos. Lo que deberían hacer con Dios, lo hacen con los ídolos. Here are two passages about this misdirected service. Y aquí hay dos pasajes que hablan acerca de este servicio mal dirigido. Segunda de Reyes 17:41. Aquellos pueblos adoraban al Señor y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. Hasta el día de hoy sus hijos y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. Y Ezequiel 20:39. En cuanto a ustedes, pueblo de Israel, así dice el Señor Omnipotente: si no quieren obedecerme, vayan y adoren a sus ídolos malolientes, pero no sigan profanando mi santo nombre con sus ofrendas y sus ídolos apestosos. Now we won't be coming on to how this applies to all of us, but I just want... Vamos a llegar al punto donde hablemos de cómo todo esto se aplica a nosotros.
I do just want to challenge you at this point, in this early stage. Pero sí quiero lanzarles este reto en este punto inicial. What are the things in your life that you are trusting and serving in place of trusting and serving God? ¿Cuáles son las cosas en tu vida en las cuales tú estás confiando y a las cuales tú estás sirviendo en lugar de confiar y servir al Señor? Now I'll leave that question hanging. Ahora voy a dejar esa pregunta para que la piensen. And then we see the other metaphor in the Old Testament. Y luego vemos otra metáfora en el Antiguo Testamento. Because the Old Testament also analyzes idolatry Porque el Antiguo Testamento también analiza la idolatría within the metaphor of marriage. dentro de la metáfora del matrimonio. And it sees idolatry as misdirected love, misdirected delight, and misdirected devotion. Y ve la idolatría como un amor mal dirigido, deleite mal dirigido y devoción mal dirigido. And here we often get the language of unfaithfulness and prostitution. Y aquí con frecuencia encontramos el vocabulario de la infidelidad y la prostitución. A very important warning is found in Exodus 34. Hay una advertencia muy importante en Éxodo capítulo 34, versículos 15 y 16. Dice así: no hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra, porque se prostituyen por ir tras sus dioses, y cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. Yeah, and we see a very similar warning in Deuteronomy 31, a little bit later in the story. Y vemos una advertencia muy similar en Deuteronomio un poco más adelante en la historia. Dice así, Deuteronomio 31:16. Y le dijo a Moisés: tú irás a descansar con tus antepasados, y muy pronto esta gente me será infiel con los dioses extraños del territorio al que van a entrar. Me rechazarán y quebrantarán el pacto que hice con ellos. He uses the language of prostitution Él usa el vocabulario de la prostitución in connection with idolatry. en conexión con la idolatría. Now we need to work out and understand the metaphor that lies behind that. Y necesitamos poder comprender la metáfora que hay detrás de eso. It is a beautiful, powerful metaphor. Es una metáfora hermosa y muy poderosa. That God relates to his people Que Dios se relaciona con su pueblo as a husband to a wife. como un esposo con su esposa. And he expects from his people Y Él espera de su pueblo love, amor, delight, deleite, devotion, devoción. all those qualities of the marital relationship. Todas esas cualidades de la relación matrimonial. And it is to be exclusive Y debe ser exclusiva and lifelong y para toda la vida and faithful. y fiel. And when they worship idols, it's like a wife sleeping with someone who's not her husband. Y cuando ellos adoran ídolos, es como una esposa que se acuesta con alguien que no es su esposo. And some of the most powerful passages in the prophets Y algunos de los pasajes más poderosos en los profetas are where we find God calling his people back like a husband calling back an unfaithful wife. son aquellos en los que encontramos a Dios llamando de regreso a su esposa como un esposo que llama a su mujer. And lamenting their unfaithfulness. Y lamentándose y llorando por su infidelidad. Here are one or two examples Aquí hay un par de ejemplos. from Jeremiah first. Primero el de Jeremías. Jeremías 2, 1 al 3 y el versículo 20 dice así: la palabra del Señor vino a mí. Ve y proclama a oídos de Jerusalén
que así dice el Señor. Recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrada al Señor, eran las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ella sufría las consecuencias, les sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. Do you see, this is God looking back over that early stage of the relationship. Pueden ver que aquí Dios se acuerda de lo que fue la etapa temprana de la relación, What we call the honeymoon period. lo que llamaríamos la luna de miel. And Israel did respond with devotion. Y aquí Israel sí le respondía con devoción. And that there was a beauty about the relationship seen this way. Y había una hermosura en la relación cuando se concebía así. But then Jeremiah has to add, Pero luego Jeremías tiene que agregar verse 20. en el verso 20: desde hace mucho quebraste el yugo, te quitaste las ataduras y dijiste, no quiero servirte. Sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te entregaste a la prostitución. We might note again the language of service, Podríamos notar aquí nuevamente el vocabulario del servicio, but I particularly want you to notice pero quiero que noten particularmente the language of prostitution. el vocabulario de la prostitución. And the high hills and the spreading trees were the places of idol worship. Y las colinas altas y los árboles frondosos eran los lugares de la adoración idólatra. And through these early chapters of Jeremiah, Y en estos primeros capítulos del libro de Jeremías, we hear God lamenting his people's unfaithfulness escuchamos cómo Dios se lamenta por la infidelidad de su pueblo, because they loved something else. porque han amado algo más, They delighted in something else. se han deleitado en otra cosa And they've given their devotion to something else. y han entregado su devoción a otra cosa. Jeremiah himself was deeply affected by this. El mismo Jeremías estaba profundamente afectado por eso. He was known as the weeping prophet. Él era conocido como el profeta llorón. He was moved to tears by the unfaithfulness of his people. La infidelidad de su pueblo lo movía a las lágrimas. But there are moments in the early chapters of Jeremiah Pero hay momentos en los primeros capítulos de Jeremías where it's very difficult to tell donde es muy difícil distinguir whether it's the prophet weeping si es el profeta el que está llorando or God himself. o es el mismo Dios. And I'm convinced that the text is not muddled there, Y yo estoy convencido de que no es que el texto sea confuso ahí, but this is an expression of the heart of God. sino que esto es una expresión del corazón de Dios. When his people worship idols, Cuando su pueblo adora a los ídolos, he weeps like a husband whose wife has gone off with her neighbor. él llora como un esposo cuya esposa se ha ido con el vecino. And the language is raw and extreme. Y el vocabulario es muy extremo And it is designed y está diseñado to affect us deeply, para afectarnos a nosotros profundamente, with a sense of what it means to God when we worship something else. con una sensación de cuál es el efecto que tiene en Dios cuando nosotros adoramos otra cosa. So, the summary of these three metaphors. Entonces, el resumen de estas tres metáforas: That idolatry is misdirected trust. que la idolatría es una confianza mal dirigida, Misdirected service. un servicio mal dirigido And misdirected love, devotion, and delight. y un amor, devoción y deleite mal dirigido. Because God says, you can trust me. Porque Dios dice, pueden confiar en mí. And if you want to be free, serve me. Y si quieren ser libres, sírvanme a mí. And I offer you to myself as the most perfect person to have a relationship with.
Y yo me ofrezco a ustedes como la persona más perfecta con la cual pueden tener una relación. If you love me, you'll find infinite joy. Si me aman a mí, encontrarán gozo infinito. If you devote yourself to me, you'll never be disappointed. Si son devotos a mí, nunca serán desilusionados. If you delight yourself in me, you will have the supreme human experience. Si se deleitan en mí, tendrán la experiencia humana más suprema. So then you have the question, Y entonces se levanta la pregunta, why wouldn't they do it? ¿por qué harían eso? There's a madness there. Hay una locura allí, There's an irrationality. una irracionalidad. And I do find myself wondering, don't you, as you read these stories, why not just worship God? Y yo sí me pregunto, ¿no se preguntan ustedes por qué no adorar sencillamente a Dios? Well, there are many reasons, no doubt. Bueno, hay sin duda muchas razones. And much of it is to do with the twistedness of the human heart. Y mucho tiene que ver con lo torcido del corazón humano. And to do with our wanting to be in control. Y tiene que ver con nuestro deseo de tener el control. Rather than having a God who is supreme and in control of our lives. En lugar de tener un Dios que es supremo y está en control de nuestra vida. You see, paganism always had an end in view. It always had something it wanted. El paganismo siempre tenía entre ojos un fin, siempre tenía algo que quería alcanzar. People wanted fertility, to be able to have children. Las personas querían la fertilidad, poder tener hijos. They wanted the crops to grow. Querían que crecieran los cultivos. So they wanted the right weather at the right time. Entonces que hubiera el clima correcto en el momento indicado. They wanted to be healthy. Querían tener salud. They wanted success in war. Querían tener éxito en la guerra. And they didn't think they could achieve those things for themselves. Y no pensaban que podían lograr esas cosas por sí mismos. So they put their hope in idols instead, Entonces pusieron su confianza en los ídolos, hoping to be able to manipulate them con la esperanza de poder manipularlos for their own purposes. para sus propios propósitos. Well, we're going to move on now to thinking a bit more about what idols actually are. Entonces vamos a pasar ahora a pensar un poco acerca de qué es lo que realmente son los ídolos. And to look at some of the language that the Old Testament uses for idols. Y ver algo del vocabulario que usa el Antiguo Testamento al referirse a los ídolos. And here is some of the beats on, Salah, some of the beats on, Salah. Hebrews not come up on the tablet. It's here on the laptop, so if anyone wants to see the proper Hebrew, you can come up, see it. And I'm sorry about that. Qué pena que el hebreo no está saliendo bien ahí en la tableta, no se alcanza a ver, pero aquí en el computador sí. Entonces si quieren venir a ver el hebreo, lo pueden venir a ver ahorita en el computador. The Old Testament sees idols as abhorrent. El Antiguo Testamento ve los ídolos como aberrantes. And we have this description in Ezekiel 14. Y entonces tenemos esta descripción en Ezequiel capítulo 14, verso 3. Hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulten? Notice that word, I'm going to try and say it, malolientes. Noten esa palabra malolientes. How's my Spanish? ¿Qué tal el español? I think that's a great translation. I think it has a sense of foul smell. Is that right? Bad smell? Si tiene esa sensación de que huele a feo. Idols smell horrible. Los ídolos huelen inmundo. Just think for a moment. It's not a nice thing to do, but just think for a moment. Piensen por un momento, aunque no es muy agradable, pero piensen por un momento Of a really nasty smell. en un olor bien feo. That's what idols are like to God. Así son los ídolos para Dios. That's what idols should be like to us.
Y así deberían ser los ídolos para nosotros. Closely linked to that is the Old Testament's description of idols as abominable. Y muy relacionado con esta descripción, esta otra que es la que los ídolos son abominables. And a couple of verses here. Y aquí hay un par de versículos. Está Deuteronomio 32:16. Dice, lo provocó a celos con dioses extraños y lo hizo enojar con sus ídolos detestables. Y en Isaías 44:19, les falta conocimiento y entendimiento. No se ponen a pensar ni a decir, usé la mitad para combustible. Incluso horneé pan sobre las brasas, asé carne y la comí. Y haré algo abominable con lo que queda. Me postraré ante un pedazo de madera. Again, this is strong language. Otra vez, aquí hay un vocabulario muy fuerte. It's the language of hatred, Es el vocabulario del odio, of detesting. de detestar. Idols are abominable, detestable, hatred, things to be hated. Los ídolos son abominables, detestables, algo para odiar. And in both the idea of abhorrent and abominable, there is this, I think you can see a priestly thing going on here, a cultic thing going on, that they are unholy. Y tanto en la idea de lo de aberrantes como en lo de abominables se puede ver un sentido como cúltico. We need perhaps an analogy from the world of medicine, maybe. Necesitamos tal vez una analogía del mundo de la medicina. If you think of an operating theatre and how clean it has to be. Si piensan en la sala de operaciones y lo limpio que tiene que estar. An idol is something which is very dirty coming into an operating theatre. El ídolo sería como algo muy sucio que se lleva a la sala de operación. As well as being abhorrent and abominable, idols are also worthless. Además de ser aberrantes y abominables, los ídolos también son sin valor. El Salmo 31:6 dice, odio a los que veneran ídolos vanos. Yo, por mi parte, confío en ti, Señor. And again, I want you to notice the subtlety of the Old Testament picture. Y quiero que noten una vez más lo sutil del cuadro que pinta el Antiguo Testamento. Or maybe we could say the complexity of it. O tal vez podríamos decir la complejidad de ese cuadro. So on the one hand, idols should produce a very strong negative reaction in us. Entonces, por un lado, los ídolos deberían provocar en nosotros una reacción negativa muy fuerte. But on the other hand, they have so little to them. Pero por el otro lado, es que tienen tan poco valor, tan poca esencia. They're worthless. They have no substance. No tienen sustancia, no tienen valor. They're like something that isn't really there. Como algo que realmente no está ahí. And they have no weight to them. No tienen peso. You know how in the Old Testament God is described as glorious. Saben que en el Antiguo Testamento a Dios se le describe como glorioso. And that Hebrew word, kabod, has the idea of something which is weighty. Y el término hebreo kabod tiene la idea de algo que pesa. By contrast, idols just don't have very much to them. Y en contraste, los ídolos pues no se componen de casi nada. There are other words that are used to do with their emptiness. Se usan otros términos también para hablar de esta falta de valor, el vacío, lo vacíos que son. En Primera de Reyes 16:13 dice, esto sucedió a raíz de todos los pecados que Baasá y su hijo Elá cometieron e hicieron cometer a los israelitas, provocando con sus ídolos inútiles la ira del Señor, Dios de Israel. And I think that Spanish translation is very helpful. Y creo que esa traducción española ayuda mucho. Dice, son ídolos, sus ídolos inútiles. The people thought idols could do things for them. La gente pensaba que los ídolos
podían hacer ciertas cosas por ellos. And we think idols can do things for us. Y nosotros pensamos que los ídolos pueden hacer cosas por nosotros. But actually they can't. Pero no pueden. They don't have the power. No tienen el poder necesario. And we find that language drawn over into the New Testament as well. Y encontramos este vocabulario en el Nuevo Testamento también. Here's an interesting use of it in 1 Peter 1. Aquí se usa de manera interesante en Primera de Pedro 1:18. It's the Greek word mateos, which again is not, the font hasn't come through. Y la palabra griega es mataios, que otra vez no se puede ver ahí en la... But it is echoing this Old Testament theme. Pero es un eco del mismo concepto del Antiguo Testamento. Primera de Pedro 1:18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. You see that the empty way of life. Pueden ver, es un estilo de vida vacío. And there are these different Spanish words that the different translations use. Y hay diferentes palabras que usan diferentes traducciones en español. Entonces está vacía en la Nueva Traducción Viviente, está vana en la Biblia de las Américas y absurda en la Nueva Versión Internacional. It just speaks of paganism as being an empty thing. Y todo esto nos da la idea del paganismo como una cosa vacía, Which cannot deliver all that it promises. que no puede entregarnos lo que promete. And another thing that the Old Testament says about idols Otra cosa que dice el Antiguo Testamento sobre los ídolos is that they're silent. es que son mudos. So Habakkuk 2:18. Entonces en Habacuc 2:18 dice: ¿de qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos que no pueden hablar solo está confiando en su propio artificio. So we see again the contrast with the living God. Entonces una vez más se ve el contraste con el Dios viviente. You can see an idol, but it can't speak. Tú puedes ver un ídolo, pero no puede hablar. You can't see the living God, No puedes ver al Dios viviente, but he speaks. pero Él habla. And then a very important summary, that idols are powerless. Y luego un resumen bastante importante. Los ídolos son impotentes. Psalm 96 verse 5. I'm sorry. I'm getting muddled between my different things. We'll go to Isaiah 46:7, and I haven't got it on the screen. Un poquito de enredo aquí, pero vamos a mirar Isaías 46:7. Dice así: lo levantan en hombros y lo cargan, lo ponen en su lugar y allí se queda. No se puede mover de su sitio. Por más que clamen a Él, no habrá de responderles, ni podrá salvarlos de sus aflicciones. Isaías 46:7. The poor idolater is pictured. Se muestra al pobre idólatra. We haven't looked at the whole passage, but they describe the creation of the idol No podemos mirar todo el pasaje, pero se describe la creación del ídolo. and how they carry it around, Y como lo cargan por ahí, they put it in its place, lo ponen en su lugar, bow down and worship, offer sacrifices, se postran delante de él, lo adoran, le ofrecen sacrificios, but it can't move. pero no se puede mover. And even though they cry out to it, help me, give me a baby, make my crops grow, Y aunque clamen a él, ayúdame, dame un bebé, ayuda a que crezcan mis cultivos, it can't do anything. no puede hacer It nada. can't even move itself. Ni siquiera es capaz de moverse a sí mismo. Now these are some of the words that the Old Testament uses for idols. Estas son algunas de las palabras que utiliza el Antiguo Testamento para hablar de los demonios, de los ídolos. So what are they actually? Entonces, ¿qué son en realidad?
What they are human creations. Lo que son es creación humana. And that means that spiritually, they're nothing. Y eso significa que espiritualmente no son nada. But there is another dimension that's very important. Pero sí hay otra dimensión que es muy importante. Behind the idols are demons. Detrás de los ídolos hay demonios. And we look at Deuteronomy 32 here. Y aquí vamos a mirar Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, 16 y 17. Lo provocó a celos con dioses extraños y lo hizo enojar con sus ídolos detestables. Ofreció sacrificios a los demonios que no son Dios, dioses que no había conocido, dioses recién aparecidos, dioses no honrados por sus padres. Now this is very important. Esto es muy importante. On the one hand, the idol is just a statue. Por un lado, el ídolo es solo una estatua. And the pagan god doesn't exist either. Y el dios pagano tampoco existe. You see, many of the people thought that the god kind of lived in the idol. Porque en el momento en que la gente pensaba que el dios como que vivía en el ídolo. And that somehow they made an idol and something of the god entered into it. A kind of spiritual part of the god entered into the idol. Entonces ellos pensaban que tallaban el ídolo y que una partecita como algo espiritual del Dios entraba a ser parte de ese ídolo. And that there was this greater being, Baal or whoever it was as well. Y que también había este otro ser más grande, Baal o quien fuera. Well, the Old Testament says no. The idol is nothing and the God that they thought was something, that is nothing as well. Y el Antiguo Testamento dice, no, el ídolo no es nada y esos dioses en los que están pensando, eso tampoco existe. Those gods are not real. Esos dioses no son reales. Pero, and again, this is the subtlety of the picture. Y otra vez aquí está lo sutil del cuadro que pinta. Demons are real. Los demonios sí son reales. And when people are worshipping idols, they're actually worshipping demons. Y cuando las personas adoran a los ídolos, en realidad están adorando demonios. Without realizing. Sin darse cuenta. They think they're worshipping one kind of spiritual being. Ellos piensan que están adorando una clase de ser espiritual. But actually they're being drawn into the sphere of influence of a different kind. Pero en realidad están siendo llevados a la esfera de influencia de otra clase de ser. A demon, an evil spirit, a fallen angel. Un demonio, un espíritu maligno, un ángel caído. And we find the same teaching in the New Testament, in 1 Corinthians chapter 10. Y encontramos la misma enseñanza en el Nuevo Testamento en 1 Corintios capítulo 10. And it would be helpful, I think, to have that read. Vamos a leer ese pasaje. Dice así: por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Consideren al pueblo de Israel como tal. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado? ¿Qué quiero decir con esta comparación? ¿Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo? ¿O que el ídolo mismo sea algo? No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificio, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? So the controversies in Corinth, entonces, en esa controversia en Corinto, to do with communion, que tenía que ver con la comunión, and the issue of going to pagan temples and eating meat offered to idols, y la problemática de ir a los templos paganos y comer carne que había sido sacrificada a los ídolos, give us these reflections from the Apostle Paul. nos traen estas reflexiones de parte del apóstol Pablo. And this is
this is a very important passage in our understanding a dynamic of what's going on with idolatry. Y este es un pasaje muy importante en nuestra comprensión de la dinámica que está ocurriendo en la idolatría. And I want to tell you about a friend of mine. Y quiero contarles acerca de un amigo mío. This is a lovely friend of mine called Rohinton Modi. I was at university with him. Este es un amigo mío llamado Rohinton Modi, con quien estudié en la universidad. He is Indian Él es de la India and from a very rare religion called Zoroastrianism. y de una religión un poco extraña llamada zoroastrianismo. The Parsis. Parsis? Okay. It's an ancient religion of light and dark. Es una religión muy antigua de la oscuridad y la luz, With a temple and sacrifices and things. con un templo y sacrificios y ese tipo de cosas. Anyway, praise God, my friend Rohinton became a Christian. Pero gracias a Dios, mi amigo Rohinton se convirtió en cristiano. There were some of us who witnessed to him, and in the end he came to the conclusion that Jesus was the Son of God and he gave his life to Christ. Algunos de nosotros compartimos el Evangelio con él y él llegó a la conclusión de que Jesús era el Hijo de Dios y entregó su vida a él. And he is now a pastor. Y ahora es un pastor. And he thinks he's the only pastor, Christian pastor from a Zoroastrian background in the whole world. Y él cree que él es el único pastor con un trasfondo de este zoroastrianismo en todo el mundo. Here he is in front of his church building. Y aquí pueden verlo frente al edificio de su iglesia. But he did his PhD Pero él hizo su PhD on these passages in 1 Corinthians. con base en estos pasajes de Primera de Corintios. And it was published in a short form called Empty and Evil. Y eso se publicó en una versión corta llamada Vacío y Maligno. Here are his conclusions, which are important for us as we think about idolatry. Y aquí vamos a ver sus conclusiones, que son importantes para nosotros al pensar en la idolatría. Demons are powerful and they enslave fallen humanity through our inner inclination towards worship. Los demonios son poderosos y esclavizan a la humanidad caída por nuestra inclinación hacia la adoración. Demons have the power to deceive humanity into worshipping idols because of the deceptive quality of idols. Los demonios tienen el poder de engañar a la humanidad para que adore a los ídolos debido al carácter engañoso de los ídolos. And therefore, demons can disguise themselves as pagan gods. Por lo tanto, los demonios pueden disfrazarse como dioses paganos. And that means, therefore, that there is a huge paradox in the Bible about idols. Y eso significa, por lo tanto, que hay una increíble paradoja en la Biblia sobre los ídolos. So on the one hand, idols are empty and powerless. Idols will not deliver. You put your hope in idols and you will be badly let down. Idols are empty and powerless. Entonces, por un lado, los ídolos son vacíos y no tienen poder. They just can't deliver what God can give. Ellos no pueden darnos lo que Dios puede darnos. And we should think of them in these terms. Y nosotros deberíamos pensar en ellos en estos términos. There's a bit of Ezekiel, I think, where idols are compared to smoke from a fire. Hay una porción en Ezequiel, creo, donde los ídolos se comparan con el fuego que sale el humo que sale de un fuego. Smoke that just rises from a fire and goes out the window. It's gone. El humo que se levanta y sale por una ventana y ya se va. Or the mist that you have in the morning and the sun comes up and it's gone. O la neblina que hay en la mañana y cuando sale el sol ya se va. Or the dew on the ground and again the sun comes up, it's gone. O el rocío que puede haber sobre la grama y cuando sale el sol ya se va. Or the husk of a bit of corn. O la cáscara de un pedazo de maíz Which just blows away in the wind. que el viento se la lleva. Idols are insubstantial. And the Bible is continually wanting us to look at them and laugh.
Los ídolos no tienen sustancia y la Biblia continuamente quiere que nosotros los miremos y nos riamos. Isaiah is the great idol humorist, if you like, I think. Isaías es como el gran humorista de los ídolos, si quieren verlo así. And in passage after passage in Isaiah, En un pasaje tras otro en Isaías, he is mocking idols and idolatry, él se burla de los ídolos y la idolatría, so that the people will just stand back and think how stupid it is to worship idols. para que las personas se tomen un paso atrás y digan qué tonto es adorar a los ídolos. But we have to hold all that together Pero tenemos que sostener todo esto with this other truth, con esta otra verdad, that there is a sinister, evil power that uses idols in our lives. que hay un poder maligno y siniestro que utiliza los ídolos en nuestra vida. And as we move towards an idol, Y cuando nos movemos hacia los ídolos, in worship or trust or devotion, al adorarlos o confiar en ellos o darles nuestra devoción, we're opening ourselves up to evil influence and power. nos estamos abriendo a la influencia del poder maligno. Now we're going to break in a moment. Ahora en un momento vamos a tener un descanso, But I just want you to think for a moment. pero yo quiero que ustedes piensen por un momento. How has God already been speaking to your life? ¿Cómo ha estado Dios desde ya hablando a su vida? Has the Holy Spirit been putting his finger on idols in your life? ¿Ha estado el Espíritu Santo poniendo el dedo en ídolos en tu vida? Don't just think about the idols in the Old Testament No pienses solamente en los ídolos en el Antiguo Testamento or the idols in other people's lives. o los ídolos que hay en la vida de otras personas. It's very easy to see them, isn't it? Es muy fácil ver esos ídolos, ¿no? I want you to think about how God is revealing patterns of idolatry in your own life to you. Quiero que piensen cómo el Señor está revelando patrones de idolatría en tu propia vida. Let's pray. Oremos. We bow before you, the great and holy God. Nos postramos delante de ti, el gran Dios Santo. You deserve our service. Tú mereces nuestro servicio. You deserve our trust. Tú mereces nuestra confianza. You deserve our devotion and our delight and our love. Tú mereces nuestra devoción y nuestro deleite y nuestro amor. Oh, how foolish to think that we should go anywhere else but you, Lord God. Qué tonto es pensar que podríamos ir a otro lugar y no a ti, Señor. But we know that we do worship other things. Pero sabemos que sí adoramos otras cosas. And oh Lord, we pray you would reveal that to us more and more clearly. Y Señor, te pedimos que reveles eso a nosotros con más y más claridad. And help us to turn back Y to nos, you. y nos ayudes a volvernos a ti. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.